A continuación, tendremos el gusto de escuchar a Yves Rouvière en una ponencia que tiene como título Genealogía filosófica de Munier, de Sócrates a Schiller. Muy sugerente. Sí, sí. Adelante. Gracias. Gracias por, bueno, vamos a cantar la marsellesa, pero no, es un homenaje a Francia, me emociona mucho, pero bueno, es otra época también. Y yo soy de la generación que no he conocido a Maru, por ejemplo, y claro, conocí bastante, pero al final de su vida, y Paulette no la conocí. Bueno, esto es otro mundo, entonces que estamos reviviendo y me emociona mucho. En primer lugar, en nombre de la Asociación de Amigos de los Amis de Munier, ¿no? de la que soy vicepresidente, quiero felicitar a los organizadores aquí por celebrar este coloquio en esta prestigiosa universidad. Algo que para mí no es fruto de la casualidad. De hecho, Munier cursó todos sus estudios en la red educativa pública. Desde su infancia hasta su edad adulta en Grenoble y en la Sorbona en París. Y aunque le dio la espalda al brillante, ya hemos hablado de esto, en mi carrera universitaria, al fundar la revista Esprit, antes de la guerra fue profesor de filosofía a tiempo parcial en el Liceo Francés de Bruselas, también tiempo en París, cerca de la Gare du Nord, en la Estación del Norte, y luego, bueno, otra parte de su vida en el Liceo Francés de Bruselas, uniéndose con su pareja, entonces, que era belga. Y después de la guerra fue invitado en varias ocasiones en la Sorbona, sobre todo a dar conferencias de todo tipo, sobre todo radiofónica. Hablar de genealogía filosófica es abordar una filiación, una familia, una tradición. Bueno, que como especialista de Nietzsche, aquí, bueno, no quiero hablar más del sentido de la palabra, pero bueno, más o menos es esto. Nadie elige su familia, nadie elige el momento en que nace, y mucho menos en que nace a la filosofía. En toda herencia hay tres etapas. La primera no podemos sino recibirla tal como nos la presentan en bloque, en una época determinada. Segunda etapa, necesitamos discernir lo que es importante en esta herencia entre lo perenne, lo secundario o puntual. Tercera etapa, podemos aceptar o rechazar esta herencia con pleno conocimiento de causa. Eso es precisamente lo que hará Munier. Yo digo Munier, como a la francesa, no siempre. Y opondré entradas temáticas como un vocabulario, un carioscopio, que se correspondan con la evolución del pensamiento de Munier desde el año más o menos 1924, claro, hasta el año 30. Dos años antes de la creación de Esprit. Había proyectado ya 31, pero hubo un problema de editorial, no sé si que lo hizo en octubre, el primer número de octubre 32. O son más también temáticas que correspondan con la forma en que supo conciliar las diferentes corrientes de pensamiento que le fueron dadas o impuestas por las ideas vigentes en su época, antes de llegar, claro, a decisiones definitivas. Cito los términos, pues como una introducción, lo veo como una introducción un poco a este coloquio. Los términos: acción, evolución creadora, trabajo en común, psicología y metafísica, antropocentrismo y teocentrismo, costumbre o hábito y acontecimiento, y por fin, personalismo. Acción. Munier no es un heredero,
no menciona cualquier biblioteca familiar y, de hecho, ningún libro filosófico leído por sus padres. Su padre era farmacéutico, pero no había libro de este tipo, ¿no? en su casa. Mucha literatura. Sin embargo, desde sus 15 años, primer año de instituto, adhirió a la Asociación Católica de la Juventud Francesa, ACJF, un movimiento de acción católica que le permitió encontrar y dialogar con estudiantes mayores y hasta jóvenes trabajadores. Y no se puede pasar por alto la influencia duradera que tuvo en este movimiento una obra como La Acción, ensayo de una crítica de la vida y de la ciencia de la práctica, obra de 93, 1993, por supuesto, de Maurice Blondel, filósofo laico y padre de familia, que para mí era un criterio importante. Por muy severo que fuera más tarde con el entorno que le había formado inicialmente, más o menos demócrata cristiano, Muniz siempre guardó un profundo agradecimiento a Blondel por el campo que había abierto. Lo citó en el personalismo, es una de sus obras últimas. Que la existencia es acción, es acción. Y la existencia más perfecta acción, pero aún acción. Por parte del hombre, la acción designará la experiencia espiritual integral. Por parte del ser, su fecundidad íntima. Entonces podemos decir, lo que no actúa, no es. El logos es verdad. Desde el cristianismo también es camino y vida. Fin de cita. Ejemplar también para Mounier es el rechazo por Blondel de cualquier separación radical entre lo natural y lo sobrenatural. Mejor dicho, lo natural es intrínsecamente vinculado a lo sobrenatural. De modo que toda acción que vaya en el sentido de lo verdadero queda por ello santificada. Este punto es muy importante, este punto distingue claramente a Blondel de Maritain. Maritain, atento a conservar escrupulosamente la independencia de lo sobrenatural. Y eso explica también, sin duda, en gran parte, la profunda aversión, cito, de Mounier por el neotomismo profesado por este último. Evolución creadora. El profesor de filosofía del Instituto de Mounier, Armand Frossard, totalmente desconocido, fue solamente profesor, no autor, era bastante cercano a los intereses de su compañero de promoción, el bastante conocido, que se llama René Le Sen. O sea, la psicología tal y como la concebía Henri Bergson. Si leemos sus disertaciones, habló mi compañero de aquí, de derecha, si leemos sus disertaciones de esta época, el joven Mounier se encuentra especialmente en su elemento en el ámbito psicológico. Cuando aborda la felicidad, el placer y el dolor, la memoria y la imaginación, la sensación y la percepción, recurre, por supuesto, a Bergson, sobre todo a través de la revolución creadora, y a sus interlocutores, psicólogos filósofos como Pierre Janet, Théodule Ribot o Alfred Binet, o sociólogos discípulos de Auguste Comte, como Émile Durkheim, Gabriel Tarde o Lucien Lévy-Bruhl. Pero más original es su recurso casi sistemático a Blaise Pascal, cuando se trata de sentar argumentos en última instancia. Pascal es considerado como el fundador de la escuela intuitiva, término de Bergson, por supuesto, intuitiva que desarrollarán Mendebien y Bergson.
Quiero recordar aquí la importancia capital de la evolución creadora de Bergson, publicado en 1907, libro referente para todas las generaciones nacidas entre 1880, más o menos, y 1930, más o menos. Entonces, 50 años, 50 años más de dos generaciones. En toda su obra, Mounier no comenta explícitamente los grandes temas de esta obra, porque todos sus lectores, todos los tienen presentes. Es muy notable en su primer libro sobre Peggy, por ejemplo, que habló Manuel. Como ya no somos de esta generación, recuerdo que esta obra propone una evolución directora que se opone a la selección natural de Darwin. La evolución está motivada por un impulso vital, que también puede entenderse como impulso creador natural de la humanidad, que hace pensar un poco en la noción de voluntad, según Schopenhauer. Aquí Bergson introduce la noción de duración, que se refiere a una experiencia individual y subjetiva del tiempo, en oposición al tiempo del reloj matemático y objetivamente medible. Dicha experiencia se puede denominar intuición, una intuición que se aprende, que se cultiva, a la luz de los acontecimientos, desde los más humildes de nuestra vida hasta lo más importante, los acontecimientos de la pareja, del mundo familiar, y también la cuestión de encuentros fuertes, todo lo que más o menos habló Manuel, sino que no hablo nada de la política de esta época, pero es tan interesante el mundo político, pero de eso hablaremos más tarde. Otra entrada que sería trabajo en común. Si Mounier entró en la Universidad de Grenoble en filosofía es porque quería trabajar con Jacques Chevalier, fallecido en 62. Las dos conferencias que había escuchado de él sobre Malebranche y César Franck, el músico, le había confirmado en la vía filosófica. Chevalier tenía al menos tres pasiones que no podían sino atraer al joven Mounier. La música, Blas Pascal. Chevalier acababa de publicar una monografía sobre este autor en 22, en la editorial Plon, y Bergson, por supuesto, a quien Chevalier frecuentaba y a quien consideraba su comentarista más fiel. Hay otro comentarista como Édouard Leroy, pero Édouard Leroy comentaba a Bergson con un patrón, un vocabulario idealista. Entonces, Bergson no podía aguantar esta manera de leer sus vidas. En cambio, Chevalier tenía una manera de leer que le parecía más cercana a su propia obra, y también a su estilo. Pero Chevalier era, ante todo, un profesor apasionado y excepcional. De hecho, es impresionante que un profesor de esta edad, que tenía en esta época 40 años, pudiera mantener tanta amistad con sus antiguos alumnos de secundaria, de clases preparatorias, de la facultad, la mayoría de los cuales se habían convertido en filósofos. Además, hay muchos hispanistas, por la relación fuerte que Chevalier tenía con Unamuno. Entonces, muchos hispanistas, es casi el inventor de la renovación del hispanismo en Francia. Entonces, hasta el punto, esta relación le tenía hasta el punto de crear al margen de la universidad, entonces como le Mur Blanc, al margen de la universidad, a partir del año 20, un grupo de trabajo en común que reunía periódicamente en su casa, cerca de su chalet, cerca de Grenoble, para tratar temas expuestos por él o por sus estudiantes y discípulos, como un seminario un poco ya salvaje, pero íntimo. No puedo sino repetir lo que he escrito en Acontecimiento, no sé si ya se puede comprar, ¿no? Esto, ¿no? En el último Acontecimiento. El método de enseñanza de Chevalier es ejemplar para mí.
fundamenta lo que se podría llamar su filosofía de la educación, o más sencillamente su práctica educativa. Pero en este caso, claro, como decía tú, todo es uno, ¿no? La intimidad del grupo que animaba, que Chevalier animaba, obligaba al maestro y a los alumnos a pronunciarse en persona, sin apoyarse en un texto escrito que tiende a crear ideas preconcebidas. Entonces, lo que hago yo, pero bueno, no soy profesor, no tengo esta capacidad de hablar así como lo hizo Manuel. En la academia platónica, modelo para Chevalier, Sócrates se asegura de que el discípulo descubra la verdad por sí mismo. Mediante el trabajo conjunto sobre tal o cual noción, Chevalier no pretendía definirla en abstracto, sino ver cómo se abría camino entre los participantes del grupo, incluido el maestro, y cómo transformaba en ellos la percepción del universo y sus principios, y su propio ser y sus fundamentos. Se exhorta y se anima a hacer la verdad en todo y para todo. Así, dice Chevalier, hay que concluir. Nunca hay que cerrar. Concluir es abrir una ventana metafísica y dejarla bien abierta. Fin de cita. Munier tendrá la lección planteando los principios de una filosofía que sería humana en el pleno sentido de la palabra, accesible a todos a pesar de la complejidad de lo real, siempre que sea esto lo que se busca. Fin de cita. A este respecto, cabe destacar la importancia que tenía para Chevalier y luego para Munier vincularse a la sabiduría del obrero, del campesino y sobre todo del leñador, para comprender, un especialista de los árboles, para comprender la realidad, el movimiento de la naturaleza con la que conviven de cerca. Hacían autoridad en ese sentido, como cualquier otro filósofo. Psicología y metafísica. Durante sus estudios de filosofía en Grenoble, Munier estima que su generación tiene el deber de cumplir o acompañar el acceso de la psicología a una cierta independencia respecto a la filosofía. Que sería el último acontecimiento que ha tenido lugar en la historia del pensamiento. He citado a unos Binet, eran todos filósofos, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces, no había realmente psicólogos en esta época. A continuación, se propone repasar los tres tipos de psicología. Primer tipo, una psicología científica, física, fisiológica, patológica y conductual. Segundo tipo, una psicología de la conciencia, de la autoobservación reflexiva y crítica. Tercer tipo, una psicología racional, estudio del alma. A constatar que los científicos espiritualistas y metafísicos se complacen en reducir esta materia a su sola especialidad, excluyendo a los demás, Munier da a entender que él, al igual que, por ejemplo, William James, Bergson y Chevalier, desea conservar de manera uniforme estos tres ámbitos, lo que hará de forma teórica hasta 31, luego de 32 hasta 41, al frente de Esprit, de manera práctica desde un punto de vista tanto personal como colectivo, para luego volver a la teoría de 42 a 44 con su tratado de carácter, que habló Manuel. Antes de volver a sumergirse en la práctica a partir de la reaparición de Esprit. Cabe señalar de paso que Munier, en esta época, nunca utiliza aquí la palabra persona, sino la consagrada yo, o a veces carácter. Antropocentrismo y teocentrismo. Teocentrismo a la luz de Descartes. Entonces será la parte más amplia. En uno de sus últimos libros, que es la filosofía, Gilles Deleuze y Félix Guattari
estiman que si uno quiere pensar dentro del marco filosófico anglosajón, tiene que asumir la tradición inaugurada por Hume y Locke. Si uno quiere pensar dentro del marco alemán, tiene que asumir la tradición inaugurada por Kant. Si uno quiere pensar dentro del marco francés, tiene que asumir la tradición inaugurada por Descartes. Asumir no quiere decir someterse ciegamente a estas tendencias filosóficas. Es más bien entrar en diálogo, cualquiera que sea reverente o polémico, con el fundador de esta tradición. Un diálogo imprescindible si uno quiere que su episteme, su hermenéutica, sea sencillamente entendida o comprendida. Si el español viene con la hermenéutica lamuniana en Francia, por ejemplo, no se entiende, o subiriana, no se entiende. Es un episteme que no se conoce en Francia. La horteliana un poco, pero muy poco. El racionalismo no existe. Entonces, tenemos que traer el diálogo con lo que se llama filosofía o episteme en Francia para hacer entrar precisamente tal obra. Yo veo a María Zambrano, por ejemplo, cuando entramos con Heidegger, ¿no? La razón poética, pero solamente por razón poética. No hay otra entrada ahora en Francia para esta obra de María Zambrano. El primer capítulo de su tesina, de su Master 1, perdón, como diríamos hoy día, las intenciones sobre entonces antropocentrismo y teocentrismo, perdón, las intenciones de Descartes y el espíritu de su investigación deja entrever claramente una gran admiración por el enfoque cartesiano. En efecto, la manera en que este caballero partió con tan buen paso, según las palabras de Peggy, a la conquista del mundo es ejemplar para el joven estudiante. Y en muchos aspectos lo seguirá en su elección de vivir su filosofía, tanto como de pensar en ella, de participar activamente en los acontecimientos de su tiempo, viajar, frecuentar a gente de todo tipo, recopilar las observaciones de cada uno, desde el sabio hasta el ingeniero, pasando por el artesano, recorriendo toda Europa, menos España. Una de las grandes preocupaciones de Descartes, además, será la medicina, una vez establecidas las bases de su física. Tan pronto como sus grandes obras metodológicas estén listas, se dedicará a la moral. Luego, véanse, por ejemplo, sus reglas para la dirección de la mente. Finalmente, disgustado de la ciencia abstracta que le había enseñado en La Flèche, el colegio de los jesuitas, se propone una filosofía práctica, llegando incluso a concebir una escuela de artes y oficios. Sin embargo, esta excepcional capacidad para asumir la heterogeneidad del mundo se irá desvaneciendo poco a poco para dejar todo el espacio a las matemáticas, a la ciencia, que solo pueden progresar en un entorno estrictamente homogéneo y unívoco. Ya se vislumbra, bueno, en esta época por lo menos, y ya se vislumbra el problema que recorrerá toda la crítica de Mounier, y que puede resumirse en una filosofía a posteriori, en francés, una filosofía après coup. En efecto, una vez constituido un método de aproximación a lo real, Descartes añade precisamente a lo real una metafísica. Y ahora lo mismo con Dios. Sin embargo, Descartes es un creyente, incluso un católico bastante piadoso, con acentos místicos, como lo testiga su éxtasis de noviembre de 1619, pero en lugar de hacer participar la dinámica de su fe en sus investigaciones, se mantiene en la posición de principio, defender la causa de Dios, ya que le repugna la razón que Dios no haya sido al origen de todo. Mounier comenta: si Dios, para Descartes, está en el centro del sistema, es un centro de impulso, del que todo parte, y no un centro de atracción, donde todo converge.
un principio y no un fin. Fin de cita. Descartes se contenta con organizar la vida humana vinculándola a su principio. De ahí la tendencia de Descartes a dejar sistemáticamente de lado todo lo que en el pensamiento es solo verosímil, probable, dudoso, en suspenso, para tener en cuenta solo la certeza, lo que explica y justifica su sumisión al modelo matemático. Perdón. Mounier muestra cómo Descartes, decepcionado por haber encontrado la certeza solo en las matemáticas, que resultan demasiado alejadas de la realidad y por haber encontrado solo incertidumbre en sus experiencias vitales, demasiado contradictorias, decide abstraerse del exterior para buscar en sí mismo el ser. Mayúscula, por supuesto. Y luego el ser necesario mediante la duda metódica. Del mundo al yo y luego de yo a Dios. Mediante el recurso tradicional del recogimiento, de la ascética, una cierta fenomenología cristiana aplicará más o menos este método. Sigue siendo aplicando. En el decisivo capítulo 3, yo centro la realidad individual del hombre y el vínculo del hombre con Dios. Mounier subraya el doble callejón sin salida en el que se ha metido Descartes, espacializando en exceso a Dios y al hombre, cada uno de los cuales es real, sin duda, pero en su propio orden, sin un vínculo comprensible, vivo, que no sea causal, original. En el cuarto capítulo, Dios, el conocimiento humano, Mounier saca las consecuencias de ese callejón sin salida, perdón, en los objetos de conocimiento humano. Dios, las verdades de la fe, el mundo. Sobre Dios, la cosa está clara. Si Dios fuera inteligible para nosotros, Dios no sería. Fin de cita. Corresponde al pensador comprender la necesidad de lo incomprensible. De ahí se deduce que la fe, dada por Dios, está por encima de nuestra inteligencia, del orden de la gracia. Nuestra razón no tiene por qué intervenir. Pero el gran asunto de Descartes, el gran asunto de la filosofía en general es el conocimiento que pertenece al solo ámbito de la razón. De hecho, Mounier demuestra que tras el hacer que todo parta de Dios, Descartes explica el mundo como si Dios no existiera. Un mundo a la medida de su panlogicismo. Realiza una verdadera tabula rasa de todo lo que es cambiante y dispar, ya que la inteligencia exige unidad. Peor aún, el tiempo es eliminado de la ciencia, porque el tiempo solo genera inquietudes, o sea lo que escapa al control del hombre. Solo queda el espacio construido sobre el modelo de las matemáticas, como hemos visto, y por lo tanto en plena seguridad que corresponde. La experiencia no se convierte, como en Pascal, en una revelación natural que exige la sumisión de la razón. Descartes no concibe que un hecho pueda explicar nada. La experiencia debe plegarse a la hipótesis inicial. Manera de matar al padre, ¿no? Así pues, las pasiones, que Descartes tratará más adelante, deben ser domadas para convertirse en auxiliares de la razón. De ahí la expresión cartesiana de la desgracia de nacer niño, sin espíritu crítico. Mounier, en fin, tiene palabras muy duras contra Descartes. Aridez, como se ha dicho, no, sino frialdad. La frialdad del sabio clarividente y fuerte, para quien no hay que temer ningún fallo. El orgullo aristocrático del caballero del pensamiento y de la acción que contempla la vida, según su comparación favorita, como un espectador sentado en el teatro. Fin de cita.
Una de las principales explicaciones que Mounier da de esta evolución merece toda nuestra atención, ya que está relacionada con su propia experiencia interior. Expone que los primeros maestros jesuitas de Descartes, que se inspiraba en Molina sobre todo, sostenían que, sostenía que nuestra libertad debía mostrarse indiferente a toda determinación, ya que de lo contrario la gracia no podía actuar eficazmente. Posteriormente, Descartes se abrió más a las concepciones de la orden del oratoire, del oratorio, que con Bérulle, etc., que postula que solo la servidumbre a la gracia nos hace libre. El hombre está, por tanto, predeterminado, mientras que para los jesuitas el hombre, aunque determinado por Dios, sigue siendo libre de sus actos, indiferente a lo que le sucede, honores, humillaciones. Esta famosa ciencia media, tan valorada por la Escuela de Salamanca, que concilia la gracia y el libre albedrío, y que tanto marcó a Mounier, es evidentemente inconcebible para Descartes, en esta época, por supuesto, la última, que dedicó gran parte de su energía a separar ambos términos. En resumen, a Descartes le falta la consideración pura y simple, como dirá Pascal, de un mediador. Le falta considerar a Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, oxímoron, como una imagen viva de Dios en el tiempo y en el espacio, que señala un camino y un fin. Sin decirlo explícitamente, Mounier revela aquí, por contraste, un cristocentrismo radical, que será la base de cada una de sus posiciones, a tiempo y a destiempo. Lo cual supone aceptar, como Pascal de nuevo, el desequilibrio esencial en las cosas de este mundo. El desequilibrio esencial en las cosas de este mundo. Algo inaceptable para Descartes, por supuesto. Lo cual supone amar a Dios como él ama al hombre, mientras que Descartes, lógicamente, solo podía mostrarle respeto y temor. Se comprende que a sus herederos idealistas del siglo XVIII les resultará bastante fácil, demasiado fácil, deshacerse de este Dios absolutista que defendía Descartes para conservar únicamente la ciencia de las cosas. Hábito o costumbre y acontecimiento. Esta dialéctica, Mounier la descubre y la desarrolla en su estudio sobre Péguy, que habló Manuel. El punto de partida de Péguy, según Mounier, es en efecto la consideración del hábito, de la costumbre. Conocemos la importancia de este concepto de filosofía desde la ética, Nicómaco, por supuesto, pasando por Tomás de Aquino, y durante la época clásica con Montaigne o Pascal. El hecho es que a principios del siglo XIX el concepto fue revitalizado por Maine de Biran en su influencia del hábito, la costumbre en la facultad de juzgar. Y a partir de entonces se han escrito innumerables textos sobre el tema, hasta Avesson y Bergson. Esto era la famosa y profunda reflexión de materia y memoria, donde Bergson muestra que el hábito, costumbre, se adquiere mediante la repetición de un mismo esfuerzo, que acaba transformándose en un mecanismo tal que ni siquiera somos conscientes de que se debe únicamente a la costumbre o al hábito. A esto se opone el recuerdo del acontecimiento, que se registra en el hombre de una sola vez. Este recuerdo conserva y revive el acontecimiento como en el primer instante, en la medida en que es susceptible de repetirse. Para Péguy, el acontecimiento es, por supuesto, muy famoso el caso Dreyfus y Alfred Dreyfus. Y una de las primeras lecciones que Péguy extrae de esta reflexión sobre el hábito, la costumbre y el acontecimiento se encuentra en la oposición que establece entre historia y memoria. La memoria, insiste Mounier, es una especie de presencia inmediata en nosotros de nuestro pensamiento, una presencia que cobra consistencia con todo lo que hemos acumulado de humanidad.
es una forma de resurrección. Tenemos una cara de resucitado para contradecir a Nietzsche. Por el contrario, la historia tiende a bordear el acontecimiento, a rechazar la duración, el envejecimiento. El peligro supremo para Peggy es que nos convirtamos en historiadores del caso Dreyfus. Peor aún, que nos convirtamos en historiadores de nuestras propias vidas. A los 20 años, un acontecimiento nos marcó, lo de París, por ejemplo, para Manuel, determinó nuestra vocación y tratamos de vivir de acuerdo con ella. Hasta los 40 años, cuando empezamos a cansarnos de volver a la fuente de esta vocación. Entonces, nos convertimos en historiadores de la misma, es decir, repetimos como un anciano nuestra propia historia como si ya no fuera nuestra, como si solo estuviéramos sobreviviendo a nuestra propia vida. Y cuando toda una sociedad se acepta así, como era el caso de la sociedad en los años 20, 30 en Francia, entonces escribe Mounier, como un hombre cansado, una de esas noches de agotamiento en la que el pensamiento, embriagado por la migraña, gira en torno a la superficie de las palabras. A los 40 años, y a veces mucho antes, hay en cada hombre una especie de fatalidad que degrada la mística en política. Y Mounier, marcado por la ascética de los místicos, los habladores como Juan de los Ángeles, nosotros o Juan de la Cruz, insiste en que primero hay que aprender a desconfiar de nosotros mismos y de nuestras acciones, mantener siempre nuestro juicio despierto con una independencia inquebrantable. Termino con el personalismo, será muy corto. Personalismo. Unas recientes investigaciones mías comprobaron la influencia de Max Scheler en el personalismo de Mounier. Desgraciadamente, Mounier no leía el alemán, pero tuvo un puente admirable entre esta cultura, en la persona de George Goethitsch, que era de origen ruso, que publicó en 1930 las grandes corrientes del pensamiento alemán sobre Husserl, Scheler, Rask y Heidegger. Mounier lo reseñó el libro, aparecido en France, todavía se puede comprar todavía, ¿no? en la librería. Mounier lo reseñó destacando la importancia de Scheler, casi la mitad del libro. Lo que Scheler pone de relieve es precisamente el personalismo jerárquico. Dice Scheler, los valores morales no se manifiestan en una persona aislada, sino en una persona esencialmente vinculada a la personalidad superior de Dios y unida por lazos de solidaridad con el mundo y la humanidad en su totalidad. Bueno, advierto que es un poco raro empezar por Dios y luego por lo político. Es muy interesante la inversión, ¿no? Casi. Felicito. Por lo tanto, el personalismo schelleriano se caracteriza por un solidarismo, como dice, ¿no? Una solidaridad de personas, y él habla de personas, ¿no? Como miembros colectivamente responsables de una comunidad. Este solidarismo es decisivo para mí, porque le permitió entrar en lo político sin miedo, sin pesimismo previo a lo Peggy, ya hemos visto, con una teología, o más bien una teleología, ¿no? Ahora ya no explícita, sino implícita. Lo explícito era la formación de una comunidad personalista, concretización in actu del ordo amoris del reino de Dios. Esta es mi conclusión. Gracias.
Muchísimas gracias. Sí. Tenemos todavía pues, unos pocos minutos, 10 minutos en concreto. Si hay algún comentario, pregunta. Sí, por favor. Una cuestión muy especial. Conocemos la relación entre Chevalier y Mounier. ¿Cómo se desarrolla ahora? ¿Cómo explicas este cambio de Chevalier durante este periodo de Vichy? Es que Chevalier un caso un poco esquizofrénico. Es que era bergsoniano, hizo sus estudios en Oxford, científicas, en Oxford, y hombre muy abierto, pero tenía una obsesión de rehacer católica Francia, con las cruces en Francia, ¿no? Entonces, como yo diría, como un nacional catolicismo a la francesa, ¿no? Algo así. Y por eso Franco propuso en 1936 que él organizara la parte nacionalista. Entonces, y él era, mientras él era decano de Grenoble, entonces y además durante la época del Frente Popular, entonces Jean Zay, el director, el ministro de Educación de esta época, dijo que había un problema entre ayudar a ser rector de una facultad pública en Francia, de Grenoble, y además ocuparse de la organización de la educación del campo nacionalista. Pero para él no había ningún problema, tenía una idea política muy rara. También lo de Vichy. Es que he leído también lo de Carlos Díaz, no, se equivoca hablando de esta época, precisamente los comienzos, ¿no? de Vichy, que no era ni nazi ni semi-nazi. Precisamente Chevalier era hijo de un general y era totalmente anti-germánico, entonces detestaba a los alemanes y aceptó una misión de Pétain para ir a Inglaterra para ver qué se podía hacer contra los alemanes. Entonces, se habló de 39, 40. Entonces, bueno, era una época muy confusa en esta época, ¿no? Muy confusa. Y él aceptó el puesto del ministro de Educación, ¿sí? de Instrucción Pública, ya en la época, por fidelidad a Pétain, que era el héroe de verdad. Así que, bueno, fue. Pero cuando vinieron los seminazis, como diría Carlos Díaz, tuvo que salir, porque todo este mundo más o menos nacional católicos no eran fascistas, no eran así, ¿no? Entonces, eran católicos, o sea, no podían ni colaborar con estos panteístas nazis, ¿no? Era totalmente imposible, muy contradictorio. Así que bueno, tuvo que salir y regresó a Grenoble, siguiendo su trabajo de decano. Hay una sombra en cambio. Él aceptó la expulsión de los profesores judíos. Él se que firmó la cosa. Es por eso que eso fue la ruptura con el muñeco. Entonces, un profesor católico como él no podía hacer eso. Entonces, ya no veo este señor. Entonces fue la ruptura total y luego, bueno, Chevalier estuvo en cárcel en Fresnes, en el sur de París, no muy lejos de Châtenay-Malabry, y bueno, Mounier le escribió una carta magnífica sobre una
bueno, su esquizofrenia, sus vanidades, su vanidad es admirable lo que esta carta a su maestro, pero había una ruptura total y que eso fue ya desde 32 porque Esprit publicó un texto de un objeto de conciencia. Para Chevalier fue una cosa imposible. No podía publicar a alguien que era en proceso por objeción de conciencia para Quinta, ¿no? Y así que, bueno, hubo una ruptura de Chevalier y de todo su medio, ¿no? Más o menos conservador, ¿no? Y también otra cosa, entonces para contradecir un poco lo que decías, es que Chevalier también era realmente de la estirpe espiritualista. Y llamar la revista Esprit es ser contra el espiritualismo, contra la sociedad de los espíritus. Entonces, luego contra la Vel, entonces la Vel también, bueno, durante la guerra tuvo una acción un poco compleja, y entonces hablamos del espíritu por el espíritu, ¿no? Entonces estamos en el mundo, la sociedad de los espíritus, y claro que Chevalier, la relación que tenía poco inteligente, ¿no? De lo político, poco fanático de lo político, bueno, entraba en la visión casi platónica, ¿no? De la República, como la visión, bueno, los profesores, la diferencia entre los espíritus bueno, que pueden asumir o hasta justificar una dictadura para los demás. No sé si me expliqué. Una costumbre en un momento ha comentado, no sé si era una cita literal o idea suya, no hay psicólogos en esta época. Y a mí me parece, no sé, si en la biblioteca de Muniz había también autores que no fueran franceses, porque en esa época están los rusos, están los laboratorios experimentales en Alemania, están los psicoanalistas, están los americanos, y no sé, pues, o es que solo hay francés también, pues la herencia, esto tendrá que ver con el volumen 2, imagino, de Munier, la herencia de los textos de Lesain, Tratado del Carácter, la colección que Lesain edita junto a Ravel, pero es que no hay psicólogos, es las ideas de Munier, no. O él no los considera, no. ¿O qué entiende detrás? Sí. No, es una cuestión de disciplina. Es que no había en el mundo académico la disciplina psicológica. No había nada. Entonces, no había docencia, si quieres, de psicología en esta época. Solamente dentro del mundo psiquiátrico. No te hago esto. Era como entonces, yo ya hablé de Janet, de etc. Eran filósofos y trataban de psicología. También, por ejemplo, Delacroix, Barrésy, hablan de la psicología de los santos, o sea, todo el interés por la mística. Pero no había realmente una disciplina específica de psicología en esta época. ¿No? Te hablo de dentro de la Sorbona, dentro de las facultades. Dentro de Francia. Pero hablé de Francia, no te hablo por lo general. Yo hablo de Munier, de una época determinada, te hablo de esto, no te hablo de la... Y para él, y claro que sobre todo la importancia de Freud, esta época, la entrada de Freud, la primera generación que realmente las primeras tradiciones en Francia importantes, ¿no? Son de los años 20, entonces él es muy joven, entonces Freud entra eso, ahora con Freud no podemos sino pensar la psicología y sobre todo la psicoanálisis de manera como auxiliar de la filosofía. Ahora entra en un mundo totalmente independiente de la filosofía. Hay relaciones, pero te hablo de Francia. Hablo de Francia, en el mundo francés, yo sé que en el mundo anglosajón es un poco distinto, pero no se podía, había una visión de la filosofía como un todo. Y bueno, así era, pues.
Entonces, y para Mounier, realmente, el deber de su generación es precisamente hacer la distinción. Y se hizo. Sí, una última cuestión. Le Sen ha dado clases en su tema de filosofía en la universidad. Sí, era filósofo. Sí. Sí, Sí, era. también ha escrito una psicología. Un artículo. Psicología. Sí, era una filosofía atenta, siempre atenta a la psicología, lo que se llama en esta época la psicología. Y con autores. Su filosofía dentro de Sí. su psicología dentro de su filosofía. Sí, como por ejemplo Bergson con William James, etcétera, ¿no? Todo el mundo bastante influido además por el mundo anglosajón, ¿no? Y claro que es Bergson, bueno, introdujo eso, era muy importante, ¿no? Claro, se volvió algo normal, pero hasta el punto que teníamos que hacer una división, ¿no? Entre realmente como disciplina entera. Por ejemplo, el primer Fraisse, que era el primer mi amigo de Múnich, que viene de Mur Blanc también. Fraisse era fundador de la escuela francesa de la psicología, pero en sí, él no era filósofo, era teólogo. Bueno, entonces, estábamos en esto, ¿no? Y para contestar el tratado de carácter, bueno, citamos muchísimos autores alemanes, ingleses, daneses, etc. Ya.